La cirugía de aumento de mamas básicamente consiste en darle volumen a la mama. ¿Cuándo le damos volumen a la mama? Le damos volumen cuando el paciente desea mayor volumen o cuando efectivamente el paciente tiene mamas de pequeño tamaño, ¿sí? Y desea normalizar su volumen. En cualquiera de las opciones es válida la cirugía. Ahora bien, ¿qué elementos vamos a tener en cuenta para definir un aumento de volumen mamario? Básicamente es cuál es la estructura anatómica de esa mama, dónde está posicionada en su tórax, si esa mama es simétrica o no lo es, si esa mama tiene lo que se llama una tosis mamaria o pseudotosis mamaria, o incluso si tiene algún tipo de alteración morfológica, como en el caso de las pacientes jóvenes que tienen la famosa mama tuberosa o pseudotuberosa, que en pocas palabras es simplemente la falta de desarrollo de una estructura de la glándula mamaria que impide que la parte inferior de la mama, el polo inferior, se estire y entonces los pezones quedan muy cerquita, o sea, el complejo areola-pezón queda muy cerquita del surco mamario. Y hay que hacer una técnica particular para poder justamente volver a reordenar esa estructura mamaria y que la mama luzca normal, ¿sí? Como lo que conocemos en el concepto de normalidad. Bien, dicho esto, es fundamental tener este concepto de base para poder así planificar entonces cuál es el volumen adecuado para la paciente. Donde ahí vamos a escuchar en primer lugar a la paciente, qué es lo que desea en cuanto a volumen y en cuanto a resultado. ¿Por qué es importante esto? Porque en cuanto a resultado puede ser o bien una tendencia hacia lo natural o una tendencia hacia lo artificial, que se vea como que hay prótesis realmente, que hay una estructura bien marcada del implante mamario, y en este caso entonces tenemos que aprender como cirujanos a entender que el paciente desea ese resultado y en función de eso vamos a elegir qué técnica quirúrgica, en qué plano vamos a ubicar el implante y por supuesto qué tipo de implante. Que eso lo vamos a definir claramente en esta primer parte de la charla que vamos a tener con el paciente. El segundo aspecto fundamental es, una vez definido este primer aspecto, es simular con el paciente, ¿sí?, cuál sería el resultado real, porque muchas veces el paciente cree que lo que quiere es algo artificial o que lo que quiere es algo natural y suele ser lo opuesto. Y de la única manera que se va a dar cuenta que es una cosa o la otra es si ve su propia imagen en una simulación y ver realmente cómo quedaría un resultado natural y cómo quedaría un resultado artificial. Entonces, cuando tenemos definido efectivamente qué es lo que finalmente tenía como deseo en una imagen real, ahí entonces planificamos la cirugía. ¿Y qué es lo que le vamos a explicar y qué es lo que el paciente o vos como paciente tenés que tener presente a la hora de entender en este tipo de cirugías? En primer lugar es dónde va a ir el corte, dónde vamos a hacer la incisión para colocar el implante. Hay varias opciones, una puede ser el borde inferior de la areola, otra puede ser el surco mamario y otra puede ser a nivel de la axila. Estas son las que habitualmente nosotros utilizamos aquí en nuestro país. ¿De qué va a depender una y otra? En primer lugar, preferencia del paciente. En segundo lugar, si el paciente de repente quiere cuidar un poco más su sensibilidad, entonces en ese caso, la más alejada de los regametes nerviosos, la más alejada, digamos, de la sensibilidad o la posibilidad de perder la sensibilidad, es la incisión en el surco mamario. Mientras que las otras tienen cierto riesgo de perder parte de la sensibilidad en la zona donde vamos a cortar. El otro elemento importante es que hay pacientes que nos piden: no quiero que me toques la glándula, no quiero que tengas que cortar la glándula. En ese caso entonces también las dos maneras de alejarnos de la glándula mamaria para evitar cortarla va a ser tanto en el surco de la mama como en la axila. Y después hay un tema fundamentalmente estético, sí, que la gran mayoría de los pacientes quieren conservar y quieren esconder su cicatriz. Y la manera más sutil de esconderla es en el borde inferior de la areola. ¿Por qué? Porque si logramos que esa cicatriz tenga una buena cicatriz, va a estar mimetizada en el color justamente que tiene el contraste entre la areola y la piel de la glándula mamaria, y de esa forma la podemos esconder y disimular en esa zona. Así que estos son los elementos que tenemos que discutir con el paciente para poder definir cuál es la incisión más adecuada. El siguiente aspecto que tenemos que definir es en qué plano vamos a ubicar el implante. Y acá claramente va a estar definido por lo que el paciente al principio decidió. Si el paciente finalmente nos dijo que quiere un resultado más artificial, entonces vamos a buscar colocar el implante lo más cercano a la piel posible.
sea, lo que sería el espacio retroglandular, ¿sí? O premuscular, delante del músculo. Ahora, si el paciente nos pide que quiere un resultado lo más natural posible, podemos jugar con cualquiera de los planos, pero los más naturales son o el retromuscular detrás del músculo o el subfacial. Y acá es muy importante, en este plano, tener en cuenta qué tipo de implante, qué tipo de prótesis es la que debería ir para dar ese resultado natural. Entonces aquí voy al último punto importante a la hora de definir cómo es la técnica en general. En este punto, lo que tenemos que definir es qué tipo de implantes. Si van a ir detrás del músculo, van a ser lisos o nanotexturizados. Si van a ir por delante, vamos a elegir un implante que sea o nanotexturizado o texturizado, con sus diferentes variantes. Y aquí, para darle mayor naturalidad o mayor artificialidad, vamos a elegir la proyección, con mayor proyección o con menor proyección. Y también vamos a elegir, según la marca que utilicemos, si lo queremos lleno completo, al implante lleno de gel de silicona, o si lo queremos parcialmente lleno. Y después tenemos las más naturales de todas, que son los implantes anatómicos. Y en ellas tenemos dos variantes, son los anatómicos con todas sus diferentes medidas, y los ergonómicos, que se van a ir adaptando y cambiando de posición según la posición del cuerpo de la paciente en el momento en que se esté movilizando. Con lo cual es el más ergonómico, justamente el más natural de todos, es el que siempre va a estar en movimiento y el que te va a dar la sensación de que esas mamas son tus verdaderas mamas y no hay ningún implante por detrás. En definitiva, una vez que definimos todo esto, ya definimos lo que es la técnica quirúrgica, ¿sí? Esto que charlamos y lo consensuamos en la consulta con el paciente. Y aclaro algo, no siempre se define en la primera consulta. A veces es necesario y sugerido tener una segunda o tercera consulta para dejar todo muy pero muy claro y que el paciente no tenga una sola duda sobre qué es lo que vamos a hacer en su cuerpo durante la cirugía. Y finalmente, una vez definido esto, entonces vamos a charlar con el paciente y a definir lo que es la táctica quirúrgica. Y en la táctica es muy importante entender que tenemos que saber cuándo es el mejor momento para hacer esa cirugía. Cuándo es el momento adecuado, ¿sí? Si no hay ningún viaje de por medio, si no hay algún evento de por medio, si hace actividad deportiva o no hace actividad deportiva, qué tipo de trabajo realiza, si necesita su cuerpo para realizar trabajo, etc. Y por esa razón nos hemos sumado a la tendencia mundial de las cirugías de rápida recuperación. Y en estas cirugías de rápida recuperación lo que buscamos es utilizar una combinación de elementos en la preparación previa a la cirugía, en el procedimiento en sí, en el acto operatorio y en todo lo que vamos a realizar después como recuperación rápida para que el paciente, ¿sí?, sea una persona que prácticamente no tenga que dejar de hacer ningún tipo de actividad y al cabo de 48 horas esté volviendo a su rutina normal, habiéndose realizado esta cirugía que les acabo de contar. Dicho todo esto, por supuesto que en alguno de los enlaces que aquí abajo les presento o que simplemente pueden buscar en el canal, van a tener detallado en qué consiste, ¿sí?, esta cirugía de rápida recuperación. Así que simplemente, si están interesados, si estás interesada en alguna de estas, de todo lo que acabo de explicar, te invito a que sigas recorriendo el canal y que simplemente nos consultes.